Sea glorificado el nombre de Dios, quien vive y reina para siempre. Doy gracias al Todopoderoso por esta oportunidad que me da Él de poder hablar de su palabra, de su amor, en estos días turbulentos, en estos días de elecciones, cuando el país está, ya hubo una decisión, así entiendo, de un ganador. Y a propósito, tengo un tema hoy que habla del centro. Y yo llamo hoy al pueblo, a los cristianos, a la iglesia, a mantenerse en el centro, ni inclinado hacia la izquierda ni hacia la derecha, sino dando gracias a Dios por quien gane, presentar a quien gane en oración y no ufanarse del perdido y el perdido no enojarse contra el ganador, sino que ambos se puedan encontrar en el centro y se feliciten, porque eso es la vida cristiana, mantenerse en el centro. El que está en el centro no falla mucho, porque no se va a ninguna parte, sino aceptando lo que la vida o Dios le brindan. El mensaje de hoy, el centro del mensaje de hoy estará basado en una historia bíblica del Evangelio según San Marcos, capítulo 4. Y de esa historia yo quiero tomar un verso después de haber leído todo el contexto y el capítulo, y es algo que nosotros conocemos muy bien. Y voy a leer en San Marcos capítulo 4, verso 35, que dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Esto es Jesús a los discípulos. Repito, que Jesús aquel día, cuando llegó la noche, les dijo a su discípulo: pasemos al otro lado. Y ahí dice que despidieron a la multitud, tomaron una barca y se decidieron a pasar al otro lado. El tema que tengo para este día es en el centro de la voluntad de Dios. En el centro de la voluntad de Dios. La Biblia dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, dando a entender que el abrigo del Altísimo es estar en el centro de la voluntad de Dios. Y en la sombra del Omnipotente pasan cosas, pero uno tiene seguridad. Y tiene también no solo seguridad, sino amor, protección y la ayuda del Dios omnipotente. Yo estaba pensando en la voluntad de Dios y lo que dice la Biblia que es la voluntad de Dios. Y he llegado a la conclusión que la voluntad de Dios es lo que Dios quiere y desea. Cuando Dios quiere una cosa y la desea, esa es su voluntad, ese es su propósito, ese es su anhelo. También la voluntad de Dios es lo bueno, dice la Biblia, lo agradable y lo perfecto delante de Él. Eso, entre otras cosas, es el resumen central de lo que a mi entender es la voluntad de Dios. Y yo estoy hablando aparte de la voluntad, no de la orilla de la voluntad, no alrededor de la voluntad, sino en el centro de la voluntad de Dios. Pero ¿qué sucede en el centro de la voluntad de Dios? Decimos que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Y Cristo dijo: las obras que yo os hago, no las hago de mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace la obra.
En otra parte dijo que él primero veía al Padre hacer las cosas y luego él la hacía o la decía. Todo lo que Cristo hizo, lo hizo en el centro de la voluntad de Dios. Cuando fue al desierto a orar, fue en el centro de la voluntad de Dios. Algunas versiones de la palabra de Dios dicen, de las Escrituras dicen, que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Repito esa aclaración, ese verso, esa declaración. Fue Jesús llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Lo cambio. Fue la voluntad de Dios, o la voluntad de Dios, el centro de la voluntad de Dios, llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo tentara en el desierto. En otra palabra, fue la voluntad perfecta de Dios, no solo el camino hacia el desierto, no solo que Jesús llegara al desierto y allí tuviera 40 días sin comer y sin beber, sino que también fue la voluntad de Dios que Jesús fuera tentado por la parte donde él era más vulnerable en ese momento, por la parte que todo ser humano necesita. El ser humano necesita comer y Jesús tenía 40 días sin comer. El ser humano por naturaleza necesita gloria o ser reconocido en su vanidad. Y el Satanás le dijo: todo eso te voy a dar si te postras y me adora. El ser humano necesita como una demostración de que tiene poder. Y Satanás le dice: tírate de aquí, porque a sus ángeles mandará de ti a que te guarden. Y así te hace popular. Y en todas las tentaciones, Jesús, en el centro de la voluntad de Dios, le contestó con la misma palabra. Y la última expresión de Jesús fue: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Y dice que Satanás se fue por un tiempo y luego vinieron ángeles y le servían. ¿Cuál es mi propósito en el día de hoy con el tema el centro de la voluntad de Dios, o en el centro de la voluntad de Dios? ¿Cuál es mi propósito con esta palabra que el Señor ha puesto en mi corazón? Por lo tanto, debería decir: ¿cuál es el propósito que Dios tiene para nosotros al traer este mensaje a nuestra vida? Mi propósito en el día de hoy es que el hecho que nosotros, al terminar de escuchar esta palabra, podamos entender que en el centro de la voluntad de Dios pueden pasarnos cosas malas y cosas buenas. Que el centro de la voluntad de Dios no nos garantiza que no lleguen enfermedades a nuestra vida. Por ejemplo, no nos garantiza que el coronavirus no nos visite, e inclusive al de nuestra familia, que el coronavirus le tomó en esta semana. Y por eso y otras razones cerramos el templo para seguridad de las demás personas. Es decir, que el centro de la voluntad de Dios no evita que tú y yo pasemos por situaciones muchas veces desagradables. Pero si el centro de la voluntad de Dios dice: cuando pase por el fuego, las llamas no arderán en ti. Cuando pase por las aguas, no te ahogará, no te anegarán. Es decir, que tú, estando en el centro de la voluntad de Dios, puedes pasar por una situación difícil, pero tú y yo debemos de estar seguros que de allí nos saca Dios. Que aún pasando por el fuego, sintiendo que la piel se nos está quemando, pero aún así vamos a pasar al otro lado vivo, con una nueva experiencia, porque en el fuego Dios está para ayudarnos y para librarnos. Entonces, lo que Dios quiere, yo también quiero, si Dios lo quiere, que nosotros entendamos que el centro no es de la voluntad de Dios, no es un seguro para que no pasemos vicisitudes, dificultades y problemas.
no es un seguro para que nos enfermemos, pero sí es seguro, es un seguro para entender que el Dios omnipotente está con nosotros en cada situación, en cada problema, en cada enfermedad, que aún pasemos por situaciones de llanto, que estemos llorando, y a veces quiere venir a nosotros que estamos solos en medio de esta angustia. Como muchas personas dicen que la persona cuando tiene esta enfermedad del coronavirus, como que a veces siente como que se deprime, al perder el ánimo, la fuerza, el olor, el sabor, como que tienden a deprimirse. Pero yo te digo que aún tú, sin sabor, sin olor, con mucho cansancio, te aseguro por la palabra que el Dios Todopoderoso está contigo. No te sientas solo ni abandonado. Ahí está Dios para decirte: no temas, yo te ayudo. Cuando pase por este fuego de influencia, no te quemarán, saldrás en victoria. El centro de la voluntad de Dios nos da seguridad para seguir adelante. Bendito sea el nombre de nuestro Dios para siempre. Pueden venir ataques satánicos, pueden pasar en el centro de la voluntad de Dios. ¿Qué pasó con Job? Job, un hombre que el mismo Dios dice que no había otro más justo que él en la tierra. Y el mismo Dios, en el centro de su voluntad, permitió que Satanás lo atacara. Y lo atacó con todo. Y Job hasta maldijo su día. Se quería morir, no quería ya estar vivo. Pero dijo: pero de esta Dios me va a levantar, y aunque mi piel sea deshecha en mi propia carne, yo alabaré al Señor. Dijo: Jehová Dios me dio lo que tenía y Él me lo quitó, sea su nombre glorificado. Él estaba en el centro de la voluntad de Dios, y ahí se enfermó, perdió la piel, recibió ataque de lo que eran sus amigos, recibió ataque de sus enemigos, recibió burla. Su mujer y sus familiares le abandonaron. Sin embargo, seguía en el centro de la voluntad de Dios. Lo digo de nuevo: recibió burla, menosprecio, se le cayó la piel, la gente, sus amigos se burlaron de él, su esposa lo abandona, y ahí estaba en el centro de la voluntad de Dios. Por lo tanto, te quiero decir a ti en el día de hoy, que aún en esa situación que tú estás pasando, tú estás, o cuídate de estar en el centro de la voluntad de Dios. Yo sé que tú estás en el centro de la voluntad de Dios, y lo que sí hay garantía, que en medio de esa situación Dios dice: no temas, porque yo estoy contigo y te ayudo. El que necesita ayuda es que está pasando por una situación difícil. Así que, si volvemos a Job, Job fue un hombre que salió en una victoria tremenda. Como yo decía, que Cristo dijo: la obra que yo hago no la abro por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace la obra. El Padre que mora en mí, Él hace la obra. Cuando yo sano a alguien, es porque veo como que el Padre lo sana primero y me ordena que lo sane. Por eso, este verso que el Señor ha puesto en mi corazón, de Marcos capítulo 4, verso 35, que lo leo otra vez, dice que Jesús aquel día, cuando llegó la noche, después de pasar un día trabajando, enseñando, y llegó la noche, le dijo a los discípulos: pasemos al otro lado del lago. ¿Qué había del otro lado del lago? Estaba la ciudad de los Gadarenos, la ciudad de Gadaras, y ahí había un gran problema. Había un hombre endemoniado, se entiende con más de 2000 demonios dentro de su cuerpo. Y Jesús vio esa necesidad y la vio el Padre, y el Padre le dice en el corazón a Jesús: mi hijo, quiero que ahora, después del cansancio del día, de pasar el día predicando, sanando y enseñando, pase al otro lado, a la ciudad de Gadara, porque allí hay alguien que tiene una necesidad. Los discípulos no lo sabían, pero Jesús dijo: la cosa que yo hago no la hago por mi propia cuenta.
Es decir, que el Padre le dijo a Jesús: mi hijo, pasa al otro lado, ve a la ciudad de Gadara. Esa es mi voluntad. Ese es el centro de mi voluntad, que tú no te quedes aquí en esta tierra, sino que en ese momento, ahora mismo, así cansado como está, a esta hora de la noche, pasen a la ciudad de Gadara, pasen al otro lado del lago. Y Jesús le dice a los discípulos, sin dar otras explicaciones: pasemos al otro lado. Y la Biblia dice que inmediatamente, verso 36, y despidiendo la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había allí también otras barcas, y se fueron para el otro lado. Pero ¿qué pasó? Fíjese, en primer lugar, Jesús como hombre estaba cansado, agotado de un día completo de hacer milagros, enseñanza, predicaciones. Fue un día muy agotador. En la noche el cansancio lo toma. Aún cansado, el Padre dice: tiene que irte ahora al otro lado. Él se le dice a los discípulos: vamos. Los discípulos van con él. Y estaba tan cansado que fue a una parte del barco, la popa del barco, y se acostó y se durmió. No sé si se acostó o se sentó, pero se durmió en la popa del barco del cansancio que tenía. Y aún así obedeció al Padre cuando le dijo: pasemos al otro lado. Sin embargo, aquí dice la palabra de Dios, en uno de estos versos que se los quiero leer, en el verso 37, dice: pero se levantó una tempestad tan grande que parecía, y los evangelistas, los otros escritores de los evangelios narran esto, parecía que la barca se partía o se hundía, estando en el centro de la voluntad de Dios. En la embarcación donde iba Jesús, el que hizo junto al Padre el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hizo, todo lo que existe, el mar, el lago, ahí se levanta una tempestad. Tal vez vino el mismo diablo y sopló los vientos para hacer que Jesús y los discípulos no llegaran a la otra orilla del lago y liberaran al hombre que estaba endemoniado. Y la Biblia dice que los discípulos, con miedo, recuerden el tema, en el centro de la voluntad de Dios, los discípulos con miedo empezaron a trabajar. Estaban llenos de miedo y de angustia. Se asustaron, se angustiaron y pensaron que iban a morir. Y no empezaron a resolver el problema con su propia fuerza. Pero una cosa es garantizada: que en el centro de la voluntad de Dios no se hacen las cosas a nuestra manera, no se hacen las cosas como a nosotros nos parezca, se hacen las cosas no con nuestra fuerza, sino que si estamos en el centro de la voluntad de Dios y hacemos las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, la victoria es segura. Es posible que salgamos cansados, es posible que salgamos agotados, es posible que lloremos en el camino y tal vez salgamos con alguna herida, pero saldremos con la bandera en alto diciendo: soy ganador, porque estoy en el centro de la voluntad de Dios. En el centro de la voluntad de Dios no hay pérdida, sino ganancia. Pero yo dije hace poco que Job perdió su familia, perdió lo que tenía, y ahora digo que en el centro de la voluntad de Dios no hay pérdida sino ganancia. Job perdió, pero tuvo mucho más que lo que perdió. Es decir, en el centro de la voluntad de Dios se puede perder 25, pero tú vas a salir con 50 o 100. Entonces no hay pérdida. Si fuera que entraste con 25, perdiste los 25 y solo saliste con 10, entonces sí hay pérdida. Pero en el centro de la voluntad de Dios es más que lo que recibimos que lo que damos.
Son mayores las bendiciones que las pruebas. Son mayores la alegría que la lágrima. Es mayor el gozo que el lamento. En el centro de la voluntad de Dios es algo que es agradable y perfecto. Es algo que nos conviene. Por eso yo quiero que recordemos que los tiempos de angustia por la que tú estás pasando no quiere decir que no está en el centro de la voluntad de Dios. Que esas lágrimas, esa enfermedad que te ha tocado, no quiere decir que no está en el centro de la voluntad de Dios. Lo que sí te quiere decir es: de ahí tú saldrás en victoria, de ahí tú saldrás ganando, de ahí saldrás fortalecido y fortalecida, de ahí saldrás con el puño en alto como un vencedor. Porque eso sí podemos asegurar: el que está en el centro de la voluntad de Dios nunca será un perdedor. Entonces dice aquí la Biblia que en el centro de la voluntad de Dios se levantó una tormenta. Y si estaban en el centro de la voluntad de Dios, la tormenta era espiritual, aunque usando la naturaleza para manifestarse, usando el mar, el viento y el sonido para traer temor a los discípulos. Pero estaban en el centro de la voluntad de Dios. Repito, trataron de resolver el problema por su propia fuerza. Se cansaron. Dice que echaban la agua fuera de la embarcación, pero era mucha más la que el viento y el mar le echaban dentro que la que ellos podían sacar. Es decir, que después de verse agotado, asustado, comprendieron que por sí mismo solamente le esperaba una muerte segura. Y dice que fueron a Jesús, lo despertaron y le dijeron: Señor, ¿no tienes cuidado de nosotros que perecemos? Y él le dijo: ¿cuál es la razón que ustedes están así tan amedrentados, con tanto miedo? ¿Qué es lo que pasa? Entonces le dijo otra vez, le hizo una pregunta: ¿por qué no tenéis fe? En otras palabras, Jesús luego, fíjense lo que quiero explicar aquí, llegando a la parte final de esta palabra, de esta enseñanza. Jesús le dijo, después de que calmó el viento, dice que Jesús se levanta y cuando habla con los discípulos, le dice al viento: cállate. Y le dice al mar: enmudece. Y dice la Biblia: y se hizo grande bonanza. Algo pasó ahí que quiero explicar rápidamente. Y se hizo grande bonanza. Pero la palabra anterior de Jesús fue: ¿por qué estar así tan amedrentados? ¿Por qué no tienen fe? ¿Qué quiere decir Jesús? Si ustedes tuvieran fe, y sí pueden tenerla, como yo tengo fe, si tuvieran esa fe que yo tengo, o aún parte de esa fe, lo que yo acabo de hacer con el mar, lo que acabo de hacer con el viento, ustedes tienen la misma autoridad. ¿Recuerdan ustedes que le dije que le daba potestad de hollar serpientes y escorpiones? Es decir, que está soplando ese viento no es una brisa casual, es un enemigo que está de ahí. Así que cuando yo le hablé a las olas, también le hablé al enemigo que está detrás del viento y de las olas. Yo quiero decirte en este día: en ti y en mí está el poder, en ti y en mí está la fe, y podemos acudir en el nombre de Jesús, en el nombre que mandó a callar el viento y el mar, poder callar los vientos y las olas y los sonidos de guerra que vienen a nuestros oídos y que nos asustan. ¿Qué va a pasar? Decimos. ¿Qué irán a hacer los republicanos con la pérdida? ¿Qué irán a hacer los demócratas con la ganancia? ¿Qué va a pasar en esta situación? ¿Cuánta amenaza? Corte, que no corte, que tantas noticias, noticias falsas y noticias verdaderas. Noticias de medios responsables y noticias de medios irresponsables. Ese es el sonido de las olas que nos lleva a decir: ¿y qué vamos a hacer? ¿Y qué vamos a guardar? ¿Y qué vamos a tener? Yo te digo en el nombre del Señor, si está en el centro de la voluntad de Dios, si gana Trump estaremos bien, si gana Biden estaremos bien, si gana Putin estaremos bien, si gana Rusia estaremos bien, si gana China estaremos bien. La iglesia del Señor no depende
depende de quien gane, depende de Dios y estar en el centro de su voluntad. Eso es lo que nos enseña la palabra. Así que si estás, como yo sé que está, en el centro de la voluntad de Dios, tranquilo. Jesús dijo: ¿cómo no tienen fe? Y reprendió al viento y al mar, y se hizo grande bonanza. Con este verso termino. Se hizo grande bonanza. Dice el verso 41. Entonces los discípulos tuvieron gran temor y se decía el uno al otro: ¿quién es este que aún al viento y al mar, que aún el viento y el mar le obedecen? Y se llenaron de gran y tuvieron gran temor. En los versos anteriores, Jesús dice que estaban amedrentados. ¿Tenían miedo? Sí. ¿Tenían temor? Sí. Pero tenían un temor de espanto, un temor de miedo a morir, de ser tragado por las olas, un miedo y un temor a perder lo físico, no el alma, lo físico. Pero cuando vieron que le habló al mar y a las olas y se hizo grande bonanza, no tuvieron temor, sino que tuvieron un gran temor. Yo ya no más temor al viento, ya no más temor a las olas, ya no más temor al que estaba detrás del viento, ya no más temor al sonido, sino que dijeron: ¿quién es este? Este que está con nosotros, Dios mío, es más grande que el mar, este es más grande que las olas, este es más grande que el viento. Entonces tuvieron un gran temor, reverenciar al Dios que puede calmar la tempestad. Mi pregunta es: ¿en el centro de cuál voluntad tú estás? ¿En el centro de la voluntad del temor, de lo que dice la prensa, de lo que dicen todos los youtubers, los medios de comunicación? Todos los dicen: uy, problema, ¿y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Yo te quiero recordar, en este barco, vaya quien vaya, a la silla donde se sienta el hombre más poderoso o de la nación más poderosa en esta tierra, quien se siente en esa silla, tú no dependes de él ni de ella. Depende del Dios que lo hizo a él y lo hizo a ella y todas las cosas que existen. Por eso llamo hoy a la iglesia y a todos los que me escuchan a mantenerse en el centro de la voluntad de Dios, a decirle: Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Si te mantiene en santidad, si te mantiene orando, viviendo de acuerdo a su palabra, ahí pasará lo que dice la Biblia: caerán 1000 a tu lado diestra y 10.000 a tu siniestra, pero en el centro de la voluntad de Dios, donde tú estás en el abrigo del Omnipotente, ahí no llegarán. Caiga quien caiga, levántese contra quien se levante. Cristo dijo: sobre mí mismo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y la puerta del infierno no prevalecerán contra ella. Así que tranquilo, confía, Dios está en control. Tú estás en el centro de la voluntad de Dios. Pase lo que pase, aunque esté cojeando, aunque te sientas enfermo, aunque te sientas sin fuerza, tú estás en el centro de la voluntad de Dios, y en esa voluntad estamos seguros. Dios te bendiga. Permíteme, por favor, hacer una oración. Gracias, Dios, porque estamos en el centro de tu voluntad. Ayúdanos a estar confiados de que estamos en ese centro y a tener la tranquilidad suficiente de que en el centro de tu voluntad, aunque a veces haya que llorar, ahí estamos seguros. Sana a los enfermos y salva a los que todavía no han creído. Y ministra, Señor, rompiendo cadenas de temor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. El próximo domingo, a esta misma hora, por este mismo canal, aquí estaremos trayendo una palabra de Dios. Bendiciones.